Boa tarde, turma. Espero que estejam bem nesse friozinho. Não só em Curitiba, pelo que estou vendo, na Bahia que não está, mas em boa parte, né? Boa tarde. Bem-vindos todo mundo mais uma vez à nossa disciplina Pedagogia Freiriana, Educação Linguística e Linguística Aplicada. Hoje nós estamos tratando da relação de Paulo Freire com decolonialidade. Quem está conduzindo a conversa, quem vai conduzir a conversa vai ser a Carla Cursino, Denise Somera e Marta Lopes. E elas vão apresentar agora a convidada delas, que vai conversar com a gente. Obrigada, meninas. Passo para vocês. Tá bom, então eu não consigo ver o nosso convidado aqui na tela, mas acho que ele está já aqui entre nós, né? Muito bem. Bueno, a partir de aquí, eso ya foi comentado anteriormente, vou continuar falando en castellano, divagar, mas vamos conversar en castellano con Youssef. Youssef, en primer lugar, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por dedicarnos este ratito. Bien. Yo intento de poder compartir o ayudar en lo que pueda. Disculpad que no falo portugués, entonces no podré mantener un diálogo en portugués, pero entiendo que el castellano está bien, ¿no? O Youssef El Maimoune, me desculpe se eu pronunciei errado, ele é um escritor e educador social do Marrocos, Espanha, né? Conhece Paulo Freire e a nossa proposta aqui é de estabelecer um diálogo da trajetória dele, né? Como ele já estava contando para a gente, e tentar fazer esse diálogo freiriano também a partir da experiência dele, né? Eu já agradeço, Youssef, peço desculpa pela interrupção e agradeço bastante pelo tempo, né, dedicado aqui para essa conversa. Puede ser. Pues vamos a por ello entonces. Primero vamos a hacer le voy a hacer una serie de preguntas a Youssef un poco para que nos hable de su trayectoria vital y luego ya nos meteremos en temas así más complejos, bueno, más complejos también o igual de complejos, ¿vale? Que tienen un poquito más a ver directamente con los textos que estábamos presentando un poquito antes de la pausa. Marta, só um detalhe, você quer que eu compartilhe a tela de novo e coloque as perguntas? Sí, mas ainda não. Vai ser mais tarde isso aí. Tá bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o percurso vital do Youssef e depois vamos com esses trechinhos que a gente separou de algumas entrevistas que foram feitas para ele nos últimos tempos. Tá, então vamos começar. Bueno, cuando eu digo que vamos tentar falar devagar, me refiro básicamente a mí. Porque si en portugués ya falo más o menos rápido, en castellano ya es una locura. Bueno, pues nada, Youssef, naciste en Casalquivir, norte de Marruecos, lugar donde, por cierto, parece ser que se originó el mito del sebastianismo. ¿No? Hace interesante este detalle. Sí, dime. No, bueno. Sí, vale. Continúa. Vale, continúa. Perdona. Y nada, y luego quería decir que luego, con poquita edad ya, a principios de los 80, tus padres se fueron de Casalquivir a vivir a Comarruga, ¿no? Sí. Un pueblo en la costa de Cataluña, y según tengo entendido, fueron los primeros o de los primeros árabes de la localidad. ¿Cómo fue esa vivencia para ellos y para ti? Sí, bueno, la historia es, mi padre sí que llegó a España no lo tengo muy claro, pero creo que era el 74, 75, que como sabréis todavía había los últimos años de la dictadura en España, ¿no? Y entonces no había mucha migración, no había democracia, no había posibilidades también para desarrollar un proyecto vital o profesional para un inmigrante o un africano en este caso. Entonces mi padre decide irse a Francia y se va a Marsella
Y en Marsella le ocurre todo lo contrario, que Marsella es una ciudad en la que hay muchos árabes, sobre todo argelinos y también muchos marroquíes, de Túnez, Libia, pero la gran parte eran argelinos. No acaba de sentirse del todo a gusto, él quería, pues, ya que inmigraba, pues ir a un lugar en el que poder experimentar o relacionarse con personas con las que no había tenido nada en común hasta entonces. Decide regresar a Marruecos, en Marruecos se casa con mi madre y sí que, bueno, con mi madre y junto a mi padre deciden que lo mejor es ir a España. Franco ya hacía 5 o 6 años que había muerto, entonces en España había como una primera oleada de democracia y de, pues la industria se espabiló mucho, había mucho trabajo, había muchas posibilidades pues para crear un proyecto vital y profesional. Y van a parar a un pequeño pueblo de Cataluña, de Tarragona, y sucede una cosa muy curiosa, que es que en ese pueblo sí que hay mucha inmigración, pero es inmigración interna de España. Hay muchos gallegos de Andalucía, hay mucha gente de Valencia, pero solo habían 2 familias marroquíes. Mi madre, cuando estaba en Marruecos, ella tenía el pelo cubierto, porque bueno, mi familia viene de una zona rural, una zona en la que no hay escuelas, entonces ellos estudiaban en la mezquita y era como muy común, de hecho todavía lo es ahora, que la religión tuviera un peso muy importante. Pero no sé si lo sabréis, pero el velo que utilizan las mujeres musulmanas, sobre todo bueno, sobre todo, claro, cada uno puede sacar una interpretación del Corán, pero una de las frases que dice es que se usa para pasar desapercibida y para no llamar la atención, para que los hombres no se fijen en ti, para etc., ¿no? No generar celos. Pero claro, en esa época, al ser la única mujer que llevaba velo, conseguía el efecto contrario, que llamase todavía más la atención, que todo el mundo se fijase en ella, que lo comentaban, etc., ¿no? Entonces mi madre decide quitarse el velo y perdón, está unos 10 años sin cubrirse el pelo. Pero sucede que en los años 90 hay la gran ola de la inmigración, que fueron los últimos años en que se podía viajar de Marruecos a España sin visado, y a principios de los 90, a mediados de los 90, llegó mucha inmigración de Marruecos. Entonces llegaron más mujeres con velo. Entonces en este caso hubo como un retroceso y mi madre volvió a colocarse el velo en la cabeza, ¿no? Es como, bueno, una historia así un poco peculiar, porque ya era otra mujer con velo, por lo tanto ya se había perdido esa condición que a ella le había hecho tomar una decisión. Bueno, esto sería resumiendo un poco los primeros años. Sí. Bueno, que decía que has vuelto muchas veces al lugar donde naciste, en parte porque tus padres te mandaban a pasar el verano allí, ¿no? Un lugar idílico, tú comentas en algún lugar, en medio del campo, rodeado de los tuyos, pero comentas también que a partir de la adolescencia empiezas a percibir los primeros choques culturales, cosas que tenían que ver sobre todo con la cuestión de género. Sí. Sucede que, claro, el árabe que yo hablo es un árabe muy doméstico, es un árabe que yo lo aprendí en casa, pero luego no tenía con quién practicarlo. Aparte, mis padres, por la condición de trabajadores, obreros bueno, pues estaban todo el día fuera de casa, entonces tampoco había como una comunicación muy fluida. Entonces mi árabe era un árabe muy limitado. Entonces cada verano me enviaban a Marruecos, a mí y a mi hermano, y era maravilloso, porque claro, de repente pues estás todo el día pues, jugando en el campo, en los ríos, jugando con burros, caballos, participando de un ambiente muy rural, muy en contacto con animales, con la naturaleza, con pues, lo que hablamos, ¿no? Otro clima, otra comida, obviamente es como los mejores veranos de mi vida. Sucede que
que cuando ya uno ya empieza a tener una edad, y sobre todo en este caso las mujeres, cada vez se apartan un poquito más de lo que es el ocio, ¿no? O lo que es el tiempo libre o lo que es relacionarse fuera del lugar doméstico o siempre y cuando no haya otra persona que vigile lo que una mujer está haciendo. Entonces yo de repente había crecido jugando con mis primas y a la edad de 15, 16 años me empezaron a sugerir o a invitar o a prohibir que no podía jugar con ellas. O yo no podía ir a casa de mis primas si no había, no sé, la madre, o si no estaba el marido, o si no estaba el hermano mayor. Yo no podía visitar o tener una relación fraternal o familiar con una persona que formaba parte de mi historia familiar y que habíamos crecido juntos, ¿no? Entonces allí es cuando yo decido un poco apartarme y empezar a plantearme qué significa ser musulmán, qué significa tener privilegios como hombre, qué significa tener privilegios como una persona que durante el año vive en Europa y el verano baja a un país, en este caso africano, con dinero, ¿no? O con más dinero de lo que podrían tener mis primos haciendo lo mismo. Entonces ahí es como cuando yo empecé a tener ahí una crisis existencial, por decirlo de alguna manera, y una crisis identitaria, ¿no? ¿Qué significa ser marroquí o qué significa vivir en el extranjero o qué significa tener unos padres musulmanes? O qué significa la religión también. Pues aquí es como, creo que a partir de aquí es cuando ya he empezado yo también a hacer como una especie de política del ateísmo, ¿no? No estoy en contra de ninguna religión, obviamente, yo creo que una religión, cada uno tiene el derecho de poder relacionarse con lo divino de la forma que quiera, pero cuando sí que entran unos dogmas o entran unas imposiciones o entran unas conductas, ¿no? Que sobre todo siempre son muy masculinas o muy masculinizadas, pues aquí es cuando yo intento ser crítico o intento no relacionarme con ello, por lo menos en primera persona, y sí que usar como un diálogo más crítico, ¿no? Y es lo que me sucede ahora mismo con el mundo musulmán masculinizado, ¿no? Que no tolero los privilegios, no tolero las injusticias, ¿no? Y entonces aquí también por eso también mi trabajo de educador va un poco por allí también. Con 20 años te trasladaste a Barcelona, donde estudiaste filología árabe, has vivido en Francia, en Perú, has viajado por América Latina, incluyendo Brasil. ¿En alguno de estos lugares has sentido más o especialmente el peso de la cuestión racial? En Perú, sobre todo, en Perú es brutal el racismo que hay hacia la gente que emigra de las zonas rurales, es innegable. También se ve, obviamente, claro, en México es de otras dimensiones y en México hay como muchas situaciones políticas que hace que sea también una mezcla en la que sea muy complicado sacar una definición clara. Pero sí, también México también se ve mucha inmigración. Brasil, claro, en las zonas donde yo estuve, que fue sobre todo pues un poco el Amazonas, un poco Salvador, Río y luego Belo Horizonte. No lo noté tanto, obviamente yo creo que sí que existe y que igual sobre todo en las ciudades, ¿no? Más que en pueblos más pequeños, ¿no? Pero sí, el ejemplo sería para mí claramente el lugar donde realmente yo lo pasé mal. Supongo que también porque también estuve más tiempo, fue Perú, Lima. Bueno, hay un diálogo muy violento hacia el inmigrante que viene del interior. Sí. Eh,
después de 15 años trabajando con jóvenes que viven, por lo menos en situaciones delicadas, complicadas, ¿crees que hay algo de verdad en eso que te decían de que por tu aspecto o por hablar árabe lo harías súper bien como educador social? ¿Los jóvenes realmente responden mejor si se reconocen en ti de alguna forma? Sí, yo creo que es necesario que hayan referentes que de alguna manera conozcan un poco tu identidad y que sepas dialogar un poco desde lugares comunes. A la vez, también creo que también puede ser una trampa. O sea, sí, creo que es una herramienta que si se usa bien puede favorecer más que tu labor, que ellos también vean, no se encasillen en un lugar que ya la sociedad los tiene como muy marcados y ya los tiene como muy definidos. Entonces, pues que de repente haya un bombero que sea marroquí, que haya un escritor que sea marroquí, que haya una profesora que sea marroquí, una doctora que sea marroquí, pues a las jóvenes y a los jóvenes ven un espejo y, y les hace de alguna manera plantearse que hay diferentes Que sí se posibilidades. puede, ¿no? Que sí se puede. Lo que sí que quiero puntualizar que en mi caso me ha jugado a favor, pero también me ha jugado en contra. Es decir, yo soy ateo y yo no practico la religión musulmana, pero no la practico en ningún aspecto, porque uno puede ser no practicar, pero por ejemplo el mes del Ramadán, no sé si conocéis el mes del Ramadán, pues el 95% de los de origen musulmán lo hacen sí o sí, sea cual sea su actitud durante el resto de años. Yo no realizo Ramadán, entonces sí que he tenido familias que me han dicho que obviamente pues que no quieren que yo sea un ejemplo para sus hijos, porque les estoy enseñando que uno puede ser de origen musulmán, pero no respetar o no llevar a cabo todos los dogmas, ¿no? O sobre todo este pilar que es esencial en el Islam. Entonces sí, yo creo que juega más a favor que en contra. Creo que también uno no se puede acomodar con esa condición. Creo que aunque uno tenga una experiencia, también tiene que estar renovándose constantemente y tiene que estar aprendiendo. Pero a la vez también te puede jugar en contra porque también con quien estás muy expuesto. Entonces son trabajos en que se mezcla muy fácil lo que es lo profesional con lo personal. Entonces aquí es donde cuesta que la gente también haga esa diferenciación, ¿no? Genial. A lo largo de todos estos años, ¿has notado alguna evolución en los derechos de las personas migrantes? ¿En España? Puede ser para peor, sí, sí, ahora en España. Pues posiblemente sea para peor, sí. Posiblemente. También es una cuestión de clase. O sea, yo creo que ya no tiene tanto que ver con la experiencia migratoria, que obviamente también, porque si no dominas el idioma, si te tienes que adaptar a una cultura nueva, a un clima nuevo, si no tienes una red de contactos, pues todos estos problemas obviamente pues se multiplican. Pero al final lo que sucede a mi modo de ver en España es que las clases populares cada vez lo tienen mucho peor. Eh, el precio de la vivienda cada vez es mucho más caro, el precio de las necesidades básicas es mucho más caro, acceder a unos buenos estudios post obligatorios, por ejemplo la universidad, cada vez es mucho más cara y dura más años, ¿no? Cuando tú y yo estudiamos, pues eran 4 años, ahora mínimo son 5 y te obligan prácticamente a luego hacer un máster. Entonces, sí, creo que sí que se ha complicado porque también están apareciendo grupos de extrema derecha, políticos que ya no tienen miedo de hecho, no es que no tengan miedo, sino que tienen la potestad de ser claramente racistas, homófobos, machistas y que gran parte de la sociedad los aplauda, ¿no? Que es como estamos haciendo un retroceso
bueno, por ejemplo, también lo que sucede con la violencia machista en España, ¿no? Que cada vez hay más casos y cada año superamos las muertes eh, por violencia machista, ¿no? Respecto a años anteriores. Sí, sí que hay como una dificultad añadida con, bueno, la crisis económica, la pandemia, la derivación que va a venir después de la pandemia, temas de salud mental, temas de, pues eso, de gente que se ha endeudado, que los están echando de sus propias casas. Sí, obviamente es difícil. Y un inmigrante pues lo tiene todavía más difícil porque el síndrome de Ulises, no sé si lo conocéis, el síndrome de Ulises al final, síndrome de Ulises, también un poco inspirado en Ulises, es el inmigrante que está todavía en constante, bueno, que se siente siempre inmigrante, ¿no? Y que de alguna manera no puede regresar a su hogar o a su nación porque sería como un fracaso y la gente de allí lo vería como un fracaso. Y entonces como que muchos inmigrantes aquí igual, aunque decidiesen o pensasen que sería mejor volver, hay muchos que no lo hacen porque igual en origen hay familias o familiares que van a creer, o él mismo o ella misma, que se interioriza también, ¿no? esa culpa, ¿no? También que muy, bueno, que viene de las religiones, ¿no? Sí. Bueno, y ya por último, ya pasamos con los trechitos. Digo, acabas de publicar tu primera novela, Cuando los montes caminen. ¿Nos hablas un poquito sobre ella y sobre el título? Vale. La novela va sobre la guerra civil aquí en España, que perdón, tuvo transcurso del 1936 a 1939. En esa época Marruecos estaba colonizada, bueno, el país estaba dividido y medio país estaba colonizado por España, medio país estaba colonizado por Francia. De hecho, el golpe militar, sí que la historia dice que la guerra empezó el 18 de julio, pero la primera insurrección que la realizó Franco, el que luego sería el dictador, la hizo en Tetuán el 17 de julio, en territorio marroquí. Y Franco tuvo la habilidad de obligar o de engañar a muchos marroquíes para que participasen en la guerra en España. Se generó como una mística extraña que iban a combatir pues, al ateo, al comunista, se generó como una narrativa también prometiéndoles que a la vuelta pues tendrían tierras, tendrían propiedades, durante la guerra tendrían una paga, podrían mantener a sus familias. También Marruecos venía de años de mucha sequía, mucha hambruna, entonces como que muchos hombres, unos 120.000 hombres decidieron participar en la guerra contra España. Entonces, hago un inciso muy rápido. Ya, bueno, cuando España fue al Andalus, que era un país musulmán, con los reyes católicos los expulsaron, ¿no? Expulsaron a los musulmanes y a los judíos de España. Y se generó también como mucha narrativa, lo que se llama maurofobia, una narrativa muy racista contra el árabe. Y esa narrativa conecta mucho con la guerra civil española porque, claro, sí que es verdad que a los marroquíes se les permitió en la guerra cometer todas las barbaridades, sobre todo contra las mujeres, sobre todo pues, a la hora de saquear, a la hora de masacrar al enemigo. Entonces, como que a día de hoy todavía dura, pues se mantiene esa visión del moro, que es como una visión como muy peyorativa, muy de salvajes, ¿no? De gente que realmente no tiene ningún tipo de moralidad y que son unos mercenarios.
Entonces, con esta novela yo pretendía no ocultar esta historia, porque esta historia es innegable y hay muchas voces que las han tratado, pero obviamente no todos los que vinieron a la guerra fueron así. Y entonces con esta novela pretendo hacer como un collage de diferentes voces y que de alguna manera se sepa que también participaron personas que su intención no era masacrar o no era ser un salvaje o un mercenario. Sí, y no sé si había otra pregunta, Marta. No, el título, Cuando los montes caminen. Bueno, el título forma parte de una sura del Corán que básicamente esta sura del Corán lo que viene a decir que todo está escrito, todo lo decide Dios, que hasta que los montes caminen uno no podrá tener su propio destino si Dios no lo quiere, ¿no? Entonces es un poco, pues eso, en este caso, estos marroquíes que vinieron a la guerra, por mucho que pensasen que venían a lograr un futuro mejor, volvieron a Marruecos peor de lo que estaban, ¿no? Con el trauma de la guerra, murieron muchos mutilados, se les prometió la nacionalidad española y no se les concedió, se les prometió una paga y no se les dio, tierras obviamente. Bueno, entonces era como el título de este juego así de que haga lo que haga uno, no muchas veces depende de sí mismo, ¿no? Muy bien. Carla, pues si quieres, ahora sí que podríamos ir al PowerPoint. ¿Puede ser, Josep? ¿Tienes un tiempito más? Sí. Pues vamos al PowerPoint ahí con unas frases. Si os parece, yo ahora lo que quería proponer es, voy a leer los fragmentos y ahí si el resto también quiere hablar junto conmigo y Yusef, por favor. No, ahora ya hacemos un poco roda de conversa. A partir de estos textos sí que tienen más a ver con directamente o los escogimos un poco porque tenían que ver más con los textos que hemos estado hablando antes de la pausa, ¿no? Sobre las lenguas, sobre, en fin, la cultura hegemónica y estas cosas. Venga, pues entonces, si os parece, leo y a partir de ahí, pues quien quiera, incluido Yusef, pues participamos. No me gusta usar el concepto Occidente, pero aquí hay algo que no estamos haciendo bien. No sé decirte qué, pero a mí me recuerda a lo que he leído que pasó en Francia en los 90. Hay muchos jóvenes que no han nacido en Cataluña, pero que cuando les hablas en catalán les entra la risa. Uno me decía un día, es que a mí los únicos que me hablan en catalán son la policía y los profes. Y así, al ver que esta sociedad no acaba de ser la suya, muchos que no han nacido aquí vuelven a buscar referentes en sus raíces ancestrales. Yusef, ¿no te gusta el concepto de Occidente? O sea, quiero decir, cuando hablamos de un tema geográfico, sí, no hay ningún problema. Cuando es un tema ya político, cultural, sí que creo que se asocia, pues los grandes logros de la humanidad se asocia a Occidente y de Oriente se tiene como una mirada muy exótica, ¿no? Muy, pues eso, que se olvida que no todo ha pasado en el mundo greco-romano, ¿no? Y entonces vengo básicamente a hablar bueno, con esta frase lo que quiero decir es eso, ¿no? Que sí que es cierto que al final hay, por desgracia, hay una mirada pues que muy centrista, que se cree que todo proviene de Europa o de, bueno, el primer mundo. Y por eso no me gusta pues cuando se habla de temas culturales o temas políticos o de la transformación o de la evolución de la humanidad, hablar de Occidente y de Oriente, ¿no? Es como, creo que a Oriente se le da se le presupone una connotación no tan positiva como la que puede tener el concepto Occidente, ¿no? Y luego el tema delicado, ¿crees que podríamos arriesgarnos a decir que el catalán
se podría relacionar tradicionalmente, históricamente, en las ciudades con una cierta clase social. Sí, evidente, sí, sí. Y de ahí la independencia también. Sí, 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 o sea, también es una cuestión de clases, una cuestión de que sí que es cierto que en los últimos años el tema de la independencia pues se ha popularizado bastante, pero yo creo que también es por un tema de hastío con el resto del Estado español, ya no es solo un tema cultural o histórico, pero sí que hasta hace 10 años era una cuestión bastante clasista, ¿no? Era, pues depende en qué zonas, obviamente siempre hablando de ciudad. En los pueblos no sucede tanto. Es En otra. todas los barrios más populares, pues los profesores no se dirigían en catalán a los alumnos, ¿no? O tú vas a cualquier supermercado, cualquier negocio y no se te dirigen en catalán, ¿no? Ya, esto está cambiando un poco, pero sí que es un tema social, o sea, de clase. Carla, ¿nos puedes pasar la diapositiva? Si alguien quiere decir algo en cualquier momento, por favor, está invitadísimo. El otro día leía que el racismo se hereda, que las frustraciones de los padres se heredan, que los complejos se heredan. Hay que romper con todo eso, pero de manera autónoma. Para mí la aspiración es esa, la del movimiento feminista. No necesitamos a nadie para hacer esto, es una cosa nuestra. Y si algún día requerimos de alguien, no te preocupes, que ya te llamaremos. Creo que por lo menos la comunidad árabo-musulmana tendría que hacerlo. Este es un tema de discusión recurrente, Yusef, el tema de todos juntos Sí, o mejor por separado y ya cualquier cosa te aviso. bueno, es que yo creo que aquí se mezclan muchas cosas. Por ejemplo, mira, últimamente reflexiono mucho sobre la palabra comunidad. Creo que la palabra comunidad es una palabra que engaña, porque hasta ahora, cuando hablamos de la comunidad, casi siempre nos referíamos a los hombres, ¿no? Y dejábamos de lado, pues, a las mujeres, ¿no? Las mujeres están más en casa o realizando unas tareas más invisibles. Y la comunidad, pues, los que salían a trabajar o los que se reunían para llevar a cabo ciertas ideas, en muchos casos se asocia al hombre, ¿no? Entonces sí que la palabra comunidad a mí ahora me genera un poco de incomodidad, bueno, me es incómodo. Y esto también tiene que ver, yo creo que con la discriminación positiva. Es decir, es necesario que de alguna manera se pueda favorecer que todas las personas tengan las mismas posibilidades. Pero sí que creo que aquí, sobre todo la derecha política, obviamente ya no la tenemos en cuenta porque no estamos hablando de esto, pero sí que creo que desde los movimientos de izquierda se ha generado como una relación muy paternalista con el inmigrante o con las sociedades, los grupos con menos recursos. Entonces aquí sí que es como un poco más que un grito de vamos a unirnos y nosotros podemos y no necesitamos la ayuda de nadie, es más que bien de un grito de tomar conciencia de que obviamente pues sí que hay que favorecer a que todo el mundo pueda tener las mismas posibilidades, pero no esperemos a que sea pues el blanquito o el europeo el que nos diga cómo tener que hacer las cosas para lograr ciertos derechos. Y creo que iba un poco por ahí. Carla, ¿puedes pasar? Si alguien quiere decir algo, si no pasamos para el siguiente. Eu ativar meu microfone aqui, eu gostaria de fazer um comentário. Acho que isso que Yusef e Marta falavam, né? E agora Yusef falava mais para o final de que a gente vê que são movimentos de esquerda, né? Que estão com as comunidades migrantes. Aqui no Brasil é é o mesmo cenário, é a mesma situação. E nós que trabalhamos com os movimentos migratórios aqui,
nesses fluxos atuais, a gente também tem essa preocupação de não falar no lugar dessas pessoas, né? De não chegar e dizer para elas do que elas precisam, o que elas têm que fazer, né? Como se adequar, como ser um imigrante / brasileiro, né? Como se adequar nesse sentido. A gente tem pensado muito em fazer uma escuta afetiva, ou estar junto com essas pessoas, fugindo de práticas assistencialistas, mas ajudando a articular os poderes, né? Então, a gente vai ouvindo as demandas, enxergando essas demandas e tentando articular os poderes, as esferas sociais, para que essas demandas sejam ouvidas. Porque a gente sabe, é a realidade aqui no Brasil, que essas comunidades estão à margem, estão invisibilizadas, estão silenciadas, né? Aqui, de maneira geral, as portas estão abertas para a comunidade migrante, não houve um fechamento definitivo, claro, agora no contexto pandêmico, né, tem as questões, as medidas sanitárias, mas de maneira geral as fronteiras são abertas, mas a pessoa não tem nenhuma ajuda, nenhum aporte do governo, né, dos poderes políticos, poderes públicos, então essas pessoas vão ficando à margem. Então a nossa atuação enquanto universidade, muitas associações, ONGs também nesse sentido de não prestar assistencialismo, mas sim fazer essa escuta e articular os poderes, ao mesmo tempo que a gente tenta incentivar que essas comunidades se organizem em associações, para que elas possam falar e buscar seus direitos e se fazer ouvir. Que também não fique, porque me incomoda muito essa ideia dessa esquerda paternalista, da gente como o salvador dessas pessoas. Acho que essas pessoas podem lutar para se salvar, para se fazer ver, né? É claro que no momento, caminhando juntas, né, a gente se aproxima para caminhar juntas, quase num ativismo, numa militância, mas incentivando muito a organização dessas pessoas em associações para que elas falem e busquem, e se organizem e se façam ver, né? Eu acho que esse é o movimento que a gente tem tentado fazer, não só aqui em Curitiba, mas em várias cidades do Brasil, quando a gente fala das questões migratórias. Vou voltar a compartilhar agora a tela, Marta. Tá, pronto. Apresentar. Aqui é a próxima. En España nos encontramos a años luz de países como Francia, Inglaterra, Holanda, donde es habitual encontrar en las estanterías autores locales de orígenes diversos. Aquí, además, nos encontramos con una clara omisión. No se apuesta por autores desconocidos de países que no se asocian con grandes nombres literarios. Con dar un paseo por cualquier librería es fácil comprobar que no cuentan con un apartado de narrativa árabe y las que sí lo tienen no ocupan más que una pequeña balda con los 4 títulos de siempre. La presencia de escritores nacidos o crecidos en España de padres inmigrantes es a día de hoy residual. Sí, perdón. El otro día leía que en España se traducen más o menos al año unas 18.000 obras. De estas 18.000 obras, solo 60 o 70 vienen del mundo árabe. Cuando, por ejemplo, se traducen más obras del danés, de Dinamarca, que de todo el mundo árabe. Entonces, es inevitable que de alguna manera nos estamos perdiendo muchos matices, ¿no? Cuando en España viven muchas más personas de origen árabe que no de origen danés. Os quería, mira, no sé si lo veis bien, os quería... ¿Lo veis? Sí. Es
Sí, se ve. Vale. Es un libro que escribió, bueno, es un ensayo que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo los medios de comunicación de Occidente, cómo pues toda la narrativa política, todos los mensajes peyorativos que se lanzan desde, pues desde bueno, países con ciertos intereses han perjudicado la imagen que se tiene, ¿no? Generalizada sobre el mundo árabe. Y esto al final condiciona ya no solo en las clases populares, sino que también condiciona en las clases altas, porque quien puede comprar libros o quien puede consumir cultura son las clases altas, pero si incluso las clases altas entran en una librería y no encuentran libros de autores árabes, pues obviamente no van a tener muchas posibilidades o muchas ganas o muchos ingredientes para cambiar su opinión. Y ya no solo eso, sino la última frase también, pues no hay, en España no se ven pues escritores de origen latinoamericano que hayan nacido aquí. Sí que se exporta mucha narrativa ya pues de origen, pero de autores latinoamericanos que hayan nacido aquí no hay, de autores africanos, de autores asiáticos, bueno, o sea, es bastante, se pueden contar rápidamente los pocos que son. Bueno, y ya lo último para acabar, esto no aparece en el PowerPoint, pero esto ya es una petición aquí que me estaban haciendo. ¿Nos podrías hablar un poco sobre tu experiencia en los caracoles zapatistas? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Entonces, Por ejemplo, otra cosa que quería hablar era el concepto interculturalidad, ¿no? Es es un concepto que se inventan unos 3 antropólogos americanos cuando, bueno, visitan México y ven que hay muchas zonas, sobre todo zonas rurales, donde hay muchos pueblos indígenas que no tienen contacto con otros pueblos. Puede ser que la intención fuera buena, que fuera positiva, que conectándose con otras comunidades, otros grupos, otras sociedades pudiesen intercambiar experiencias o pudiesen dar a conocer diferentes formas de vivir. Pero creo que al final el concepto de interculturalidad, cuando se ha intentado aplicar, se ve que la cultura mayoritaria absorbe a a las pequeñas culturas, o a las culturas con menos presencia o con menos número de participantes. Lo que me gustó de los zapatistas, de los caracoles, que ellos tenían claramente el deseo de vivir como han vivido siempre y de incluso mantener ese legado histórico ancestral que ahora se les está intentando erradicar. Ya no solo por una cuestión capitalista, sino también por una cuestión de que el territorio al final acaba colonizado por grandes industrias y por intereses políticos. Entonces, lo que sí que interesaba de los zapatistas era que ellos hacían un grito e incluso si tenían que coger las armas, pues no lo dudaban para que les respetasen su deseo de vivir tal y como ellos quisieran. Y si en eso se equivocaban, pero eran sus propios errores, no eran unos errores que venían implantados por fuera. Bueno, era interesante porque uno también cuando va allí eh, come lo que ellos comen, te acuestas a la hora que ellos se acuestan, porque claro, allí se vivía con el sol, no había electricidad, por lo tanto a las 6, 7 de la tarde ya era completamente oscuro y a las 5 o 6 de la mañana volvía a salir el sol, entonces ellos aprovechan las horas de luz para hacer todo lo que tengan que hacer. Como bueno, de diferentes generaciones también consiguen que todos tengan como la idea muy política y muy ideológica, pues ya muy arraigada. Cómo las mujeres consiguieron, porque sí que en muchas sociedades indígenas hay un gran problema con el alcohol,
Entonces allí como era muy curioso cómo las mujeres consiguieron de forma asamblearia que prohibir el alcohol dentro de las comunidades. Entonces era como porque, bueno, porque al final eso perjudicaba la relación en el grupo. Sí, bueno, cómo se repartían las tareas, cómo casi cada noche había una asamblea para decidir lo que, pues todos los aspectos cotidianos y los más importantes. Fue bastante interesante. Fue también, obviamente, allí pues cada día pasaba un helicóptero para fotografiar la zona y para ver un helicóptero militar. Y pues obviamente pues no tuvimos ninguna experiencia violenta, pero sí que a su vez tenías la sensación de que estabas constantemente observado por los militares, ¿no? Incluso para acceder al poblado no había una carretera definida, o sea, si no te guiaban por esos senderos, era imposible llegar entre tanta selva, ¿no? Entonces sí, fue de las experiencias más interesantes, más fuertes y de las que más he podido aprender. También entré un poco en crisis, porque sí que es verdad que ellos necesitan brigadistas, escudos humanos, ¿no? Para que no entren los paramilitares y no cometan todas las barbaridades que se siguen cometiendo. Pero a la vez tú, claro, tú llegas allí con tu ropa muy buena, con tu mochila, con tu navaja, con tu linterna, con todos los accesorios que uno trae pues consigo. Y claro, veías que los niños, como por ejemplo, pues que les llamaba mucha atención que pues todos los pequeños gadgets que uno podía tener. En cambio, los padres intentaban que sus hijos no se obsesionasen con esos pequeños artilugios que uno podía llevar allí, porque, bueno, lo que querían es que sus hijos aprendiesen a vivir y sobrevivir con los objetos que ellos tienen, ¿no? Y los objetos que ellos fabrican o los que ellos se pueden permitir. Entonces era como, ahí sí que me pareció un poco, pues eso, ¿no? Que de repente uno se presenta allí con muchas cosas que son como caramelos o que les llama mucha atención a los niños. Pero sí, sí, una experiencia maravillosa. Bueno, ahora sí que si alguien tiene algo, sí. Si alguien tiene alguna pregunta más, yo creo que ahora sería el momento. As pessoas. Alguém falou aí. Eu não tenho uma pergunta, mas quero aproveitar que a gente está assim já quase no encerramento, né, do nosso horário aqui, dizer a você, Youssef, muitíssimas graças por estar aqui com nós outros. Oi, um prazer te ouvir, que experiências maravilhosas, e eu não sei se vocês fizeram uma relação que eu fiz com um dos textos de hoje, da Catherine Walsh, quando ela nos fala dessa necessidade de pedagogias, de espaços, de existência, de resistência, de reexistência. Então, me parece assim, Youssef, a leitura que eu fiz da sua literatura, desse trabalho belíssimo, que a Marta pôde compartilhar uns trechos conosco, me traz esse aconchego, né? Essa amorosidade de saber como você está trazendo a tua literatura nesse processo, né, de resistência e de resistência. Eu fiz essa leitura, não sei se alguém mais fez, e muito obrigada. A gente queria te ouvir muito mais, as suas experiências, por exemplo, com os zapatistas, é uma coisa que nos interessa muito. Quem sabe em outras oportunidades a gente possa ter essa honra de ter a sua participação aqui conosco. Então, muitíssimas graças. De nada, muchas gracias. Seu microfone, Marta.
Es que depois de ser pessoas, digo, mellor desligo. Porque non sei. En fin, no, eu só quería dizer que non sei se alguén ten alguma coisa máis para falar, para preguntar pro Josep, porque eu acho que ele ten meio que sair, né? Ok. Acho que não, acho que podemos encerrar então. Eu não sei se a Ana quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer muitíssimo também. Muito bom te conhecer, te ouvir, te receber aqui com a gente. Muito obrigada por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, suas vivências. Enriqueceu muito a nossa conversa. Muito obrigada. Muchas gracias. Obrigada, Youssef. Me lembra também o que Paulo Freire nos ensina, né? Que precisamos ser sujeitos da nossa própria história, né? Me lembra isso também o belíssimo trabalho do Youssef. Muito obrigada, Youssef. Que bonito eso, Josep. Obrigada, menina. Muito também. obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Youssef. Gracias. Tchau.